Antes de que los dioses tuvieran nombre, antes de que el trueno aprendiera a hablar y el mármol aprendiera a recordar, existía únicamente el aliento. Un soplo sin dueño, flotando entre la niebla y la piedra, extendiéndose sobre las montañas como una plegaria que nadie había pronunciado todavía. La tierra estaba en silencio. Los pinos respiraban despacio. El amanecer apenas era una idea, un temblor dorado escondido detrás de las nubes. El monte, aquel que más tarde llamarían Olimpo, dormía bajo un manto de niebla blanca, como un animal sagrado que aún no ha decidido despertar. No había templos. No había altares. Solo el rumor del viento moviendo las sombras del mundo. Los antiguos pastores decían que el monte tenía corazón. Que si uno guardaba silencio el tiempo suficiente, podía oír el latido profundo del mundo latiendo bajo las piedras. Caminaban descalzos sobre la hierba húmeda, temiendo mirar demasiado tiempo hacia la cima, por miedo a ver algo que no debía ser visto. Algunos afirmaban que al caer la tarde se oían murmullos entre los riscos, voces que no pertenecían ni a hombre ni a bestia, como si la montaña respirara historias que el cielo aún no estaba preparado para escuchar. Fue en aquel tiempo sin nombres cuando el aire comenzó a cambiar. El viento se volvió más denso, más consciente, como si el propio mundo se preparara para recordar algo olvidado. El sol asomó, tímido, iluminando los bordes de la montaña con un brillo de oro antiguo. El Olimpo emergió entonces no como un lugar, sino como un pensamiento. Un pensamiento del universo. Dicen los sabios que los dioses nacen donde el silencio se vuelve insoportable. Y allí, en aquel silencio, el aliento se convirtió en palabra. El rumor del viento empezó a tener forma, ritmo, intención. Una chispa invisible encendió la bóveda del cielo, y el primer relámpago abrió los ojos de Zeus. No nació de la violencia, sino del asombro. Del estremecimiento que se siente al ver la inmensidad y comprender que uno forma parte de ella. Atena, cuentan los mitos, no descendió en guerra ni en grito, sino en un pensamiento claro, como una brisa que entra por una puerta abierta. Era la razón despertando dentro del misterio, una voz tranquila entre el estruendo de lo desconocido. El fuego de Hefesto no ardía aún, solo titilaba en las profundidades, esperando su hora. Y Afrodita, todavía sin nombre, flotaba en las aguas del amanecer, cuando la espuma y la luz se confundían en el horizonte del mar. Todo era comienzo. Todo era respiración. Los primeros dioses no mandaban, escuchaban. Eran presencias, ecos, reflejos del mismo aliento que había formado las montañas. El Olimpo, entonces, era un santuario sin templos, un trono sin corona. Los vientos eran oráculos, las nubes eran velos, y las estrellas eran los ojos del sueño. Cada roca contenía un secreto, cada hoja una plegaria. La montaña no buscaba ser adorada, buscaba ser comprendida. Los hombres, en su fragilidad, comenzaron a sentir algo nuevo, reverencia. No ante un rostro, sino ante el misterio mismo. Y en esa reverencia nació la idea de lo divino. El fuego se encendió en las cuevas, no solo para dar calor, sino para imitar al relámpago del cielo. El canto se hizo ofrenda, el silencio se volvió oración. Y así, poco a poco, el Olimpo ascendió dentro de los corazones humanos antes de elevarse en el cielo. Porque lo sagrado, quizá, no fue nunca una presencia externa. Fue el eco de nuestro propio asombro, reflejado en la piedra, en el viento, en el temblor del amanecer. Cuando los primeros rayos del sol tocaron las cimas, el mundo entero pareció contener la respiración. Las sombras se deslizaron hacia los valles, y la niebla, por un instante, se volvió dorada. Era como si el monte exhalara, liberando siglos de espera. Y en ese aliento, en esa exhalación, el hombre creyó escuchar una voz. Una voz sin idioma, pero llena de sentido. Una voz que decía, recuerda. Desde entonces, cada plegaria pronunciada bajo el cielo griego es una respuesta a aquel primer llamado. Cada templo levantado, cada mito contado, cada nombre de Dios es solo una forma de recordar aquel instante primordial, cuando el mundo aprendió a respirar. Pero el Olimpo real, el que respira aún bajo las estrellas, sigue siendo otra cosa. No es un monte que se escale ni un trono que se conquiste.
Es un estado del alma. Un lugar interior donde el silencio se vuelve vasto, y donde, si uno escucha con atención, puede oír el eco del primer aliento del mundo. Allí, las voces de los dioses no ordenan ni castigan. Solo cuentan historias. Historias tejidas con polvo, con viento, con el rumor del agua que cae entre las rocas. Historias sobre lo que fuimos antes de tener nombres, y sobre lo que aún podríamos ser cuando los olvidemos. Quizás Zeus nunca fue un rey, sino un recuerdo del cielo mismo, una metáfora del trueno que habita en todo corazón humano. Quizás Atena no fue una diosa, sino el instante en que la mente humana comprendió su propia luz. Y tal vez, solo tal vez, el Olimpo nunca estuvo sobre nosotros, sino dentro. Al caer la noche, la montaña se oscurece otra vez. El aire se enfría, los sonidos se apagan, y el mundo regresa al mismo silencio del principio. Las estrellas se encienden lentamente, como pensamientos antiguos despertando en la oscuridad. El viento vuelve a moverse, acariciando las laderas como si aún buscara aquello que perdió. Y en medio de esa calma, uno puede imaginar el principio de todo. Una respiración profunda, infinita, que une a dioses inmortales, al cielo y a la tierra, al sueño y a la memoria. Porque, tal vez, todo lo divino comienza así, con un aliento. Con una pausa entre la niebla y el amanecer. Con una promesa silenciosa que dice: no temas al vacío. Allí comienza la eternidad. El monte descansa. El viento duerme. El aliento continúa. Y tú, mientras escuchas, comienzas también a respirar con él. Lento. Sagrado. Como si el Olimpo esperara, otra vez, nacer dentro de ti. En lo más profundo de las montañas del mármol helénico, allí donde la luz se disuelve y el aire parece un antiguo juramento, existe una cueva que no pertenece del todo a este mundo. Es un lugar donde el tiempo se detiene y las voces encuentran refugio, un vientre de piedra donde el sonido, en vez de morir, renace. Los antiguos pastores que cruzaban aquellos valles decían que si uno se quedaba en silencio el tiempo suficiente, podía escuchar el suspiro de la tierra, un pulso suave que venía de los días en que el Olimpo aún dormía. La entrada de la cueva está cubierta por musgo que brilla con un verde pálido cuando la luna se posa sobre las rocas. No hay puerta, ni inscripción, ni altar, solo una grieta, un umbral velado por el aliento del invierno. Quien cruza ese límite siente como la temperatura cambia, como el aire se vuelve más denso, más antiguo, cargado de un misterio húmedo que se adhiere a la piel. Dentro, la oscuridad no asusta, se siente maternal, como si acogiera al visitante con la misma ternura con que la tierra guarda las raíces de los árboles. Los sabios antiguos hablaban de esta cueva como de un santuario del sonido. Decían que era el lugar donde el eco iba a descansar cuando los hombres ya no querían escuchar. Y en su centro, según la leyenda, dormía una ninfa, una voz sin cuerpo que amó demasiado las palabras y quedó atrapada en ellas, Eco, hija del aire y de la memoria. Su historia, tan antigua como las piedras mismas, cuenta que fue condenada a repetir los últimos fragmentos de todo lo que oía. Amó al joven Narciso, cuya belleza era una llama imposible de tocar, y al no ser correspondida, su voz se quebró en pedazos. Los dioses, compadecidos o tal vez indiferentes, la convirtieron en aire resonante. Desde entonces, dicen, cada vez que una palabra muere en el aire, Eco la recoge y la guarda, multiplicándola en sus muros de piedra para que nunca se pierda del todo. Quien entra en la cueva lo siente enseguida. No se trata de un silencio vacío, sino de una respiración viva. El sonido de los pasos se curva, regresa, se mezcla con el pulso del propio corazón. A veces parece que las rocas murmuran. Los arqueólogos modernos, con sus linternas y sus aparatos de medición, intentaron registrar la acústica del lugar, encontraron que las ondas rebotaban con una precisión imposible, como si las paredes hubiesen sido esculpidas por manos que conocían el lenguaje del aire. Algunos afirmaron que era una formación natural, otros, que había sido tallada por sacerdotes de una época anterior al mito. Pero ninguno pudo explicar la sensación que deja su interior, una mezcla de melancolía y consuelo, de pérdida y permanencia. Allí dentro, cada voz humana se convierte en un hilo que se une a miles de hilos anteriores, cantos, plegarias,
lamentos, todos entretejidos en un solo tejido sonoro que vibra más allá del tiempo. Dicen que, si uno se sienta junto al estanque que duerme en el corazón de la cueva, puede escuchar algo más que ecos, puede oír memorias. Las gotas que caen del techo marcan un ritmo lento, como si el agua contara historias que no se atreven a despertar del todo. Algunos oyen el susurro de amores perdidos, otros, la risa de niños que nunca existieron, o las plegarias de pueblos borrados por la arena del tiempo. Todo depende del corazón que escucha. Porque la cueva no repite, interpreta. Devuelve lo que llevamos dentro, pero transformado, purificado por la resonancia del mundo. Un viajero de Tesalia escribió una vez que entró allí con el alma rota y salió sin saber si había sido consolado o deshecho. El eco, escribió, no responde, te revela. La ciencia moderna intentó explicarlo todo, el ángulo de las rocas, la densidad del aire, la reverberación natural. Pero incluso los que miden el sonido terminaron bajando la voz. Hay lugares donde el conocimiento técnico se disuelve, donde el alma humana presiente que hay algo más allá del número y la razón. En esa cueva, las leyes parecen obedecer a otro tipo de orden, uno que no se calcula, sino que se siente. Tal vez por eso los antiguos pensaban que allí dormía un dios menor del lenguaje, un guardián de las palabras que no deben pronunciarse. Cuando el viento entra, la cueva respira. El aire vibra y las paredes tiemblan suavemente, como si fueran un cuerpo vivo. En ese instante, es imposible saber si el sonido proviene del exterior o de dentro de nosotros. Las linternas modernas iluminan relieves apenas visibles, formas espirales, círculos, huellas de fuego que tal vez fueron antorchas rituales o tal vez solo juegos de sombras. Todo parece tener un propósito y al mismo tiempo ninguno. En un rincón, casi oculto por la humedad, hay una inscripción que apenas se distingue, 3 letras griegas borradas por el tiempo. Nadie ha logrado descifrarlas del todo, pero algunos creen que son las iniciales del nombre de Eco, escritas por alguien que la amó. Algunos visitantes, al salir, afirman haber escuchado su propia voz respondiéndoles con un tono distinto, más profundo, más sabio, como si la cueva les hubiese devuelto algo que no sabían que habían perdido. Otros dicen que oyeron su nombre susurrado por un aliento invisible, y que al intentar repetirlo, la voz desapareció en la piedra. No todos regresan. Hay quienes sienten que, una vez escuchado el eco verdadero, el resto del mundo les parece demasiado ruidoso. Al caer la noche, la entrada de la cueva se cubre de niebla y el sonido del viento que pasa entre las rocas parece una plegaria. La luna se refleja sobre el estanque interior, y en su superficie flotan círculos de luz que se abren y se disuelven, como si el agua recordara los pasos de todos los que alguna vez estuvieron allí. Entonces la cueva calla. Todo se detiene. Y en ese silencio absoluto se percibe un suspiro tan leve, tan puro, que parece el primer sonido del mundo. Tal vez sea Eco, durmiendo, soñando con voces que aún no han nacido. Tal vez sea la montaña misma respirando en la oscuridad. Nadie lo sabe. Solo se sabe que quien escucha sin miedo puede oír el reflejo de su propia alma repitiendo, estoy aquí. Estoy aquí. Y cuando uno sale finalmente, el aire del exterior parece distinto, más liviano, como si llevara dentro una vibración nueva, un entendimiento que no se puede poner en palabras. Porque al final, la cueva no enseña, recuerda. Nos devuelve la parte de nosotros que dejamos en el silencio, la que solo puede hablar cuando callamos. Quizá por eso, al alejarse, algunos viajeros giran la cabeza una última vez. Y juran que, desde la oscuridad, una voz los despide con dulzura, repitiendo, como un antiguo conjuro, vuelve, cuando el silencio te necesite. En medio del Egeo, allí donde el mar respira con una calma azul y el horizonte parece una línea escrita por los dioses, reposa una isla de luz que aprendió, con el paso de los siglos, el arte silencioso del olvido. Los antiguos la llamaron Delos, santuario de Apolo y Artemisa, un punto sagrado entre las Cícladas donde, decían, el sol dejaba cada mañana una hebra de oro para que los hombres recordaran que la claridad también es un misterio. Hoy apenas quedan ruinas, columnas truncadas, relieves gastados por la sal y el viento, una terraza de leones de piedra mirando hacia el nacimiento del día, y sin embargo, al pisar su polvo pálido,
uno siente que camina sobre un pergamino inmenso donde la luz escribe con tinta invisible. Los sacerdotes encendían aquí fuegos que no debían apagarse, custodios de un brillo que era menos llama que presencia, y había ritos que prohibían nacer y morir en la isla para mantenerla limpia de lo que cambia, como si el tiempo no debiese dejar su huella en un lugar hecho de amanecer. La brisa lleva todavía un aroma de resina, de algas y de aceite quemado en lámparas antiguas, y al atardecer los capiteles rotos se vuelven cálidos como pan recién salido del horno, invitando a sentarse y escuchar, no a los guías ni a los libros, sino a los pasos que no están, a las voces que el mar guarda bajo su piel. Quien llega por agua ve primero un temblor, el sol derramándose sobre el mármol, y detrás, un perfil de casas desvanecidas como si alguien hubiera soplado, siglos atrás, y los hubiera convertido en polvo amable. Los pescadores que aún bordean la costa repiten historias heredadas, no tanto de milagros como de hábitos luminosos. Dicen que cuando el canal guarda silencio y no hay otra música que el chapoteo de un remo, se siente en el aire una expectativa, un preámbulo suave, como si la isla tuviera pulmones y se dispusiera a exhalar una memoria. Entonces uno desembarca y, con los ojos apenas entornados por el resplandor, recorre caminos de piedra que suben y bajan con esa modestia de lo eterno que no necesita imponerse. En un patio casi intacto, el mosaico de un delfín conserva su alegría humilde, y al mirarlo parece que el agua ríe con un sonido de cuentas de vidrio. Más allá, el teatro abre su cuenco de piedra al sol, vacío y sin embargo lleno, como si todavía guardara un himno. No hay prisa aquí, porque la luz no la conoce, se posa en las superficies con un cariño antiguo, recorre las aristas con dedos de miel, se demora en las grietas como quien lee en voz baja, y cada sombra es, más que ausencia, una invitación a entrar. Dicen los relatos que Apolo nació en Delos envuelto en el calor de un día sin nubes, y aunque la historia sea más símbolo que crónica, el símbolo pesa como las piedras. Hay lugares donde el amanecer parece más verdadero, como si el mundo recordara con más nitidez su primer gesto. Por eso se encendían ofrendas, se afinaban liras, se escribían inscripciones que no buscaban perdurar, sino obedecer al instante, y por eso también, cuando el poder de Atenas quiso ordenarlo todo, Delos se volvió, por un tiempo, cofre de tributos y centro de una liga. No le duró la ambición a la isla, que es maestra del desapego, y lo que queda de aquel vaivén de monedas es apenas un murmullo en el polvo, una lección callada. Lo sublime siempre sobrevive a lo útil. Más que un museo de ruinas, Delos es un estado del ánimo. Sus templos hablan con una voz hecha de luz, y sus calles, hoy sin pasos, conservan una inclinación suave hacia la costa como si fueran ríos cansados de llegar al mar. Cuando el mediodía aplana al mundo, la isla respira en una plenitud sin bordes y las cigarras bordan un tapiz de sonido que recuerda que la vida insiste dulcemente. A esa hora, uno puede sentarse junto a la terraza de los leones, esas criaturas inmóviles que miran el oriente con paciencia de siglos, y sentir que el mármol guarda calor de sol y memoria de manos. Si se apoya la frente en la piedra, se percibe un rumor bajísimo, un latido que no es de corazón y, sin embargo, consuela, como si la isla tuviera un secreto elemental que comparte sin palabras. El brillo no necesita demostrar nada, la claridad basta. Por la tarde, cuando el sol se inclina y se vuelve ámbar, Delos desvela su segundo arte, el del olvido. La luz se abate sobre las superficies con ternura, va soltando los contornos hasta que las columnas ya no son columnas, sino sombras suaves, y uno comprende que olvidar no es perder, sino dejar que lo esencial permanezca. Así se van borrando en la retina las fechas, los nombres, los mínimos conflictos, y queda únicamente la respiración del mundo, ese vaivén del agua contra la costa, esa mano tibia del viento en la nuca. Si se mira hacia Naxos y Míconos, las islas vecinas se ven como nubes detenidas, y Delos, en medio, parece el ojo tranquilo de una constelación marina. Los arqueólogos, con razón, han contado piedras y alineamientos, han medido sombras y orientaciones, han leído inscripciones y dedicatorias en honor del dios y sus coros, pero incluso ellos, a la hora dorada, callan, porque la isla calla con su dulzura todo afán de inventario. Hay símbolos por todas partes, una escalera rota que asciende a ninguna parte, como si aún prometiera un himno, un altar sin cuenco, todavía perfumado por una imaginación que huele a laurel, el capitel caído que conserva la curva de un cielo impensable, y, por encima,
las huellas de aves que se detienen un segundo en el mármol tibio antes de curvarse hacia el aire. De noche, cuando el último bote se aleja y el Egeo sube una nota en su tono oscuro, la isla recibe el manto de las estrellas como si reconociera en ellas a su antigua familia. No es difícil creer que hubo un tiempo en que el techo de un templo reflejaba constelaciones exactas, que algún sacerdote de ojos claros trazó con carbón el mapa de un cielo hoy desplazado, y sin embargo, bajo ese mismo firmamento, lo que late es una sencillez inmensa, un pacto entre la sal y la piedra, entre la claridad y el silencio. Quien duerme o reposa sobre él os aprende lo que los rituales intentaban enseñar con cantos, que la luz también es un templo, y que todo templo verdadero es un modo de respirar. Quizá por eso los antiguos prohibieron el nacimiento y la muerte en la isla, como si el misterio no necesitara testigos de sus extremos, solo del tránsito de la luz. Aquí, las vidas eran llevadas a islas vecinas para empezar o terminar, y de los quedaba intacta, sagrada de claridad, una página que no admite tinta, y, sin embargo, la memoria es terca, y algo de cada llegada y cada partida quedó en el polvo fino que hoy levantan nuestros pasos. Ese polvo, iluminado de tarde, se convierte en un velo dorado que sube y cae, como un pequeño incienso doméstico que bendice sin nombres. Cuando al fin toca marcharse, el bote corta el agua con esa dulzura que tienen las cosas que entienden su destino, y la isla se aleja sin empequeñecer, porque hay lugares que no se vuelven pequeños con la distancia, se asientan adentro, ocupan un cuarto silencioso del pecho. El viajero mira atrás y ve todavía a los leones, apostados como una custodia de sueño, y siente que ha aprendido algo que no sabría decir con palabras, tal vez que la claridad no exige, propone, que el olvido no borra. Depura, que la luz, cuando se vuelve sagrada, enseña a soltar, y en ese aprender a soltar hay una paz tan limpia que parece un origen. Por eso, mientras la proa apunta a la noche y las primeras estrellas acuden a cuidar el mar, uno susurra para sí mismo, como si repitiera un salmo antiguo que solo la isla conoce. Quizá nunca fue un lugar para poseer, sino para recordar sin aferrarse, un resplandor prestado, una isla de la luz y el olvido, y el Egeo responde con esa respiración azul que lo sabe todo, confirmando en su vaivén sin prisa que algunas verdades solo brillan cuando ya hemos comenzado, suavemente, a olvidarlas. En un rincón del mar Egeo donde el azul parece más profundo que en ninguna otra parte, una corriente lleva siglos bordeando una costa que apenas existe ya en los mapas, y sobre esa costa se alza un promontorio de roca y la sombra de lo que fue una biblioteca. Los pescadores la llaman la biblioteca bajo las olas, porque en días muy quietos el agua revela, a través de su cristal, arcos cubiertos de algas y columnas que parecen sostener el peso del océano. La historia oficial habla de templos y almacenes sumergidos por un terremoto, pero la leyenda dice otra cosa, que allí, mucho antes de Alejandría, hubo un lugar donde se guardaban las palabras que el mundo aún no estaba preparado para leer. Los escribas que servían a aquella ciudad luminosa copiaban los textos en láminas de oro delgadas como piel de pez, y las sellaban dentro de esferas de vidrio que flotaban en piscinas de agua salada para que el tiempo no las devorara, pero cuando el mar decidió reclamar lo suyo, las mareas rompieron los muros y la sabiduría cayó en el abismo como un enjambre de luciérnagas. Dicen que todavía brillan allí abajo, un resplandor verdoso que se mueve lentamente entre los corales, una escritura viva que el mar aprendió de memoria. Los buzos modernos que se atreven a descender cuentan que, a cierta profundidad, el sonido desaparece, solo queda un zumbido grave, parecido al silencio, y una sensación de mirada, como si algo antiguo, vasto y paciente los estuviera observando. Entre los restos, el polvo del fondo se levanta a veces formando espirales que parecen letras, fragmentos de un idioma que no pertenece a los hombres. Cada vez que un rayo de sol atraviesa el agua, el resplandor despierta, y por un segundo, las sombras del fondo parecen ordenar palabras invisibles, himnos, fórmulas, recuerdos. Tal vez el mar conserve, sin querer, todo lo que la tierra olvida. Tal vez el conocimiento, cuando cae, no muere, sino que se transforma en corriente. Las olas que rompen contra la orilla de noche suenan como páginas que se pasan despacio, y si uno se recuesta en la arena y escucha con atención, siente que cada rumor, cada espuma, lleva en su interior una voz diminuta que narra sin pausa la historia de los hombres y sus preguntas. Los eruditos han encontrado restos de inscripciones selladas,
con nombres que no pertenecen a ninguna genealogía conocida, y entre ellas, una frase repetida en varias piedras: nada se pierde, todo se hunde para ser recordado. La biblioteca bajo las olas, piensan algunos, no fue destruida, sino escondida. Tal vez alguien comprendió que la verdadera eternidad no está en el fuego que preserva, sino en el agua que transforma. Hay buceadores que dicen haber visto una figura entre los pilares, no un pez ni una estatua, sino una mujer translúcida, como hecha de bruma marina, que se mueve lentamente entre los rollos y los corales, sus manos parecen ordenar los fragmentos dispersos, y su rostro, nunca del todo visible, podría ser el de una sacerdotisa o un recuerdo. Algunos creen que es la guardiana del archivo, la que vela para que el saber no se pierda del todo, la que espera el momento en que los hombres estén listos para oír de nuevo. Pero el mar no entrega sus secretos fácilmente, cada ola borra las huellas, cada tormenta redistribuye la arena, y lo que un día se vislumbra al siguiente se disuelve. Aún así, algo queda, una sensación de calma que desciende como una plegaria. De noche, cuando la luna se refleja sobre la superficie y la marea sube con lentitud, la luz líquida parece abrir un pasadizo entre el cielo y el fondo, y en ese instante, el agua respira, y uno podría creer que la biblioteca entera exhala, que los libros invisibles laten, que las palabras se preparan para subir. Entonces el viajero comprende que todo conocimiento verdadero es cíclico, que el entendimiento también debe sumergirse de vez en cuando para purificarse del ruido del mundo. La corriente se vuelve un hilo de pensamiento, el abismo una página sin borde. Tal vez sea así como la sabiduría sobrevive, ¿no? Guardada, sino disuelta, no dicha, sino susurrada por la marea a quien aún sabe escuchar. Porque quizá el mar no guarda ruinas, sino sueños que aún respiran bajo su piel, esperando una voz, una mirada, un silencio lo bastante profundo como para reconocerlos. Y mientras la noche se cierra sobre el agua y las estrellas comienzan a reflejarse, parece que todo, la superficie, el fondo, la memoria, se funde en una sola respiración azul, la respiración antigua de la biblioteca que nunca se apagó, la que todavía, en cada ola, pronuncia los nombres que hemos olvidado. En lo alto del valle de Delfos, donde el aire huele a piedra caliente y tomillo, la montaña respira con un ritmo que no pertenece al tiempo de los hombres. Allí, entre columnas rotas y sombras doradas, se alza lo que queda del santuario de Apolo, el lugar donde habló la voz más enigmática de la antigüedad, la Pitia, la mujer que veía a través del humo del futuro. Hoy, el viento recorre los escalones gastados y el eco de los turistas suena como plegarias desordenadas, pero si uno llega al amanecer, antes de que los sonidos del mundo comiencen a pesar, puede escuchar algo más, un murmullo tenue, una cadencia que asciende desde la tierra misma, un llamado que no tiene dueño. Dicen que bajo el templo corre una grieta, una herida abierta en la roca desde la que emergen vapores dulces. Los antiguos creían que era el aliento de Gaia, la respiración de la madre primordial que nunca dejó de hablar. La sacerdotisa, elegida por los dioses y por el misterio, se sentaba sobre un trípode de bronce y aspiraba ese aire sagrado, sus ojos se nublaban, sus labios temblaban, y de su boca salían palabras que nadie entendía del todo. Los hombres escribían, interpretaban, deformaban, las ciudades fundaban guerras y tratados sobre aquellas frases que no eran promesas, sino espejos. ¿Pero qué veía realmente la Pitia? Algunos decían que miraba el alma del consultante y que su respuesta era siempre la misma, disfrazada de metáfora: conócete a ti mismo. Otros, que su voz no venía de ella, sino del abismo, que los dioses hablaban desde un punto sin nombre y que la mujer era solo el instrumento del temblor. Sea como fuere, la voz de Delfos no era una orden, era una pregunta. Una pregunta que devolvía al que la hacía su propio reflejo. Las piedras conservan todavía un calor invisible, una vibración que los arqueólogos no pueden registrar. Dicen que la temperatura en el centro del santuario es distinta, como si el suelo recordara el fuego de miles de lámparas que ardieron allí. A veces, cuando el viento sopla desde el oeste, las columnas vibran levemente y el sonido se confunde con un suspiro humano. Los antiguos peregrinos subían desde el valle con ramas de laurel y monedas, se purificaban en la fuente Castalia, donde el agua era tan clara que reflejaba el alma, y luego subían al templo con el corazón ligero de los que van a entregar su destino.
No buscaban certezas, buscaban la belleza de una ambigüedad divina. Porque el oráculo nunca decía sí o no, hablaba en espirales, en sombras de sentido. En el fondo, era la voz de la duda hecha ritual. Con el tiempo, los imperios pasaron, las guerras se detuvieron, y el templo quedó en ruinas. La Pitia enmudeció, el humo dejó de salir de la tierra, y el eco de las preguntas se disolvió en la piedra. Pero hay quienes aseguran que la voz sigue allí, escondida en las grietas, esperando un silencio que la despierte. Por las noches, cuando la luna se posa sobre las columnas, el aire cambia, se siente un estremecimiento leve, una respiración contenida. Algunos visitantes, al quedarse solos, juran haber oído una frase pronunciada al oído, una palabra que no recuerdan al despertar. Es como si la montaña hablara sin boca, recordando que el conocimiento no pertenece a los libros ni a los dioses, sino a ese instante en que la mente se abre a lo que no comprende. Los sabios modernos explican la historia de Delfos con la comodidad del método, hablan de gases etilénicos, de alucinaciones provocadas por la geología, de interpretaciones humanas elevadas al rango de profecía. Y sin embargo, algo en el aire desmiente la reducción. Porque allí, incluso hoy, hay una vibración que no se deja nombrar, un temblor en el pecho que surge sin razón cuando se pisa el mármol desgastado. Tal vez no era la química del subsuelo lo que hacía hablar a la Pitia, sino la necesidad eterna del hombre de escuchar algo que no sea su propia voz. La montaña, con su paciencia de siglos, sigue observando. La luz del mediodía cae sobre los muros rotos y los hace brillar como si estuvieran vivos, las abejas revolotean entre las flores que crecen en las fisuras, y el perfume del laurel recuerda que la sabiduría, como el aroma, no se puede atrapar. El templo no es ruina, es pausa. Una respiración entre lo que fue y lo que aún podría ser. Los visitantes caminan despacio, sin saber que sus pasos repiten un antiguo ritmo, el de los peregrinos que subían con ofrendas y bajaban con enigmas. Cada piedra parece mirar de vuelta, cada sombra parece guardar un gesto. Al caer la tarde, el viento cambia y trae desde el valle un sonido lejano de agua. La fuente sigue allí, escondida entre los cipreses. El agua, al tocar la piel, tiene una temperatura imposible, ni fría ni cálida, como si guardara el equilibrio del pensamiento. Algunos beben y sienten que algo en su interior se aclara, no una verdad, sino una calma. Comprenden que las respuestas del oráculo nunca pretendieron revelar el futuro, solo enseñaban a aceptar el presente. Que el humo, la voz, la profecía, eran formas del mismo silencio. Y cuando el sol desciende detrás de las montañas de Focia y el último rayo toca el ónfalos, la piedra que marcaba el centro del mundo, todo se detiene un instante. La luz tiembla, el aire se espesa, y uno podría jurar que la tierra vuelve a hablar. No con palabras, sino con presencia. Es una respiración que no se oye, pero se siente, una promesa suspendida que dice, sin decir, escucha. Tal vez eso fue siempre el oráculo, un espejo de la conciencia humana, un recordatorio de que las preguntas más hondas no esperan respuesta, sino atención. El viajero que desciende por el sendero al anochecer siente que algo de él quedó atrás, una sombra, una voz, un suspiro. Las luciérnagas se encienden como si fueran pequeñas visiones, y el valle entero respira al unísono. Arriba, en las ruinas del templo, el viento vuelve a moverse y produce un sonido que podría ser palabra o plegaria. Y así, en ese instante, Delfos recobra su sentido, no un lugar para adivinar el porvenir, sino para recordar la inmensidad del presente. Porque el misterio no se desvela, se acompasa. Y la sabiduría, la verdadera, no llega con el grito, sino con el susurro del mundo que respira bajo nuestros pies. Cuando la noche cubre la montaña, queda solo el rumor del aire y un perfume tenue de laurel. La tierra calla, pero no está muda, simplemente, espera. Porque hay voces, las más antiguas, que solo hablan cuando ya no preguntamos. En algún punto perdido entre Atenas y los sueños, hubo una ciudad que hablaba sin palabras, una ciudad que no escribió su historia en pergaminos ni en bronce, sino en piedra, figuras talladas con una precisión tan delicada que los gestos de mármol parecían pensamientos suspendidos. Se decía que en aquella ciudad,
a la que los mitógrafos posteriores llamaron simplemente la polis de las estatuas. Cada ciudadano debía esculpir una imagen al cumplir cierta edad, no para honrar a los dioses ni para inmortalizarse, sino para dejar constancia de lo que no podía decir. Así, las plazas estaban llenas de cuerpos inmóviles, un hombre con la cabeza inclinada, una mujer con una mano sobre el corazón, un niño que extendía el brazo hacia algo invisible. Eran los secretos de una civilización convertidos en piedra, un lenguaje que solo el silencio entendía. Con el paso de los siglos, los viajeros que llegaron a esas ruinas sintieron que el aire tenía densidad de oración. Las estatuas parecían escucharse unas a otras, como si estuvieran en un diálogo interminable, un intercambio entre la materia y el alma. Nadie recuerda quién fundó esa ciudad. Algunos decían que fue obra de un escultor que descubrió cómo dar voz a la piedra, otros creían que fue levantada por un pueblo que había perdido el don del habla y necesitaba otro modo de recordarse. Lo cierto es que allí todo tenía sentido, los templos estaban alineados con las sombras del solsticio, los patios eran círculos perfectos de resonancia, y los rostros de los dioses eran menos divinos que humanos. Cuando el viento soplaba al caer la tarde, las figuras parecían moverse apenas, respirando un poco, como si una brisa interior las habitara. Los arqueólogos que más tarde estudiaron aquel lugar encontraron fragmentos de inscripciones, no nombres, sino símbolos, espirales, huellas de manos. Una, repetida muchas veces, representaba una boca cerrada. Otra, un oído. La ciudad entera era una metáfora, un recordatorio de que escuchar puede ser también una forma de hablar. En el corazón de la polis había una plaza circular rodeada de columnas sin capitel. En su centro, sobre una base baja, descansaba una figura sin rostro. Los lugareños la llamaban el silencio. Tenía los brazos abiertos, como acogiendo a quien se acercara. Se cuenta que, durante los días de luna llena, los sacerdotes llevaban lámparas de aceite y rodeaban la escultura, dejando que las llamas temblaran sobre el mármol. El resplandor proyectaba sombras que se movían por las paredes, haciendo que la figura pareciera viva. Entonces los presentes se arrodillaban, no para pedir, sino para escuchar. Creían que el silencio contenía todas las voces del mundo, que al tocarlo uno podía oír, dentro del pecho, las palabras que todavía no habían nacido. Los viajeros que presenciaron ese rito decían que salían de allí con el alma más ligera, como si una carga invisible se disolviera en la calma. La historia cuenta que la ciudad desapareció sin guerra ni incendio, como si se hubiera disuelto en el aire. Un día, los caminantes que venían del sur encontraron las calles vacías y las casas abiertas. Solo las estatuas permanecían en pie, más hermosas que nunca, bañadas en una luz que no parecía del sol. No había señales de huida ni de ruina, solo quietud. Con el tiempo, la arena cubrió los templos y el olvido se posó sobre los rostros de mármol. Pero quienes han pasado por allí aseguran que, al tocar la piedra, se percibe un calor leve, un pulso que no debería estar. Dicen que en las noches sin luna, cuando la brisa del mar sube por el valle, se oyen murmullos en la distancia, un rumor semejante al del sueño. Hoy, las ruinas están casi cubiertas por la maleza. Los pájaros anidan entre los brazos de mármol, la lluvia acaricia los rostros gastados, y el polvo del tiempo sigue cayendo con delicadeza. Pero si uno se detiene, si cierra los ojos y deja que el viento le toque la frente, aún puede sentir la conversación secreta que vibra entre las piedras. Las estatuas siguen hablando, aunque nadie entienda ya su idioma. Tal vez solo esperan que alguien, algún día, aprenda otra vez a oír con el alma. Porque hay ciudades que no mueren, se convierten en silencio para poder seguir diciendo lo que el ruido del mundo ha olvidado escuchar. A lo largo del río Alfeo, en el corazón del Peloponeso, el agua corre con una lentitud que parece antigua, como si aún recordara los pasos de los dioses que una vez se detuvieron a mirarse en su superficie. Entre los juncos y los olivares, el aire conserva una frescura que no pertenece a ninguna estación. Dicen que el río habla, que murmura nombres en una lengua olvidada. Los pastores lo oyen al caer la tarde, cuando la luz se vuelve líquida y las colinas parecen flotar sobre el reflejo. Lo llaman el río que recuerda, porque arrastra con su corriente no solo hojas y arena, sino fragmentos de memoria, plegarias, juramentos, lágrimas, canciones.
En su cauce, dicen, aún se escucha el eco de las antiguas ceremonias olímpicas, los cánticos de las vírgenes del templo Hera, las risas de los atletas bañándose después de la gloria. Cada gota parece contener una historia, un reflejo del mundo que fue. Los antiguos creían que el Alfeo no era un río cualquiera, sino un ser vivo. Contaban que amó a la ninfa Aretusa, que huyó de él hasta perderse bajo el mar, y que su corriente, obstinada, la siguió cruzando la tierra, atravesando cuevas y abismos, hasta emerger en una fuente de Sicilia. El mito, tan improbable como hermoso, guarda una verdad que la geología moderna ha confirmado: el agua del Alfeo, en efecto, se filtra por cavernas subterráneas y aparece al otro lado del mar, en Siracusa. La ciencia lo celebra como fenómeno natural, el mito lo había comprendido como acto de amor. Porque para los griegos, la naturaleza no era paisaje, sino biografía divina. Cada piedra tenía una historia, cada corriente un propósito. Cuando el viajero se sienta junto al río y observa cómo el sol se disuelve en su espejo, entiende que el agua es un hilo de tiempo. No hay principio ni final, solo un movimiento eterno que lleva consigo lo que fue y lo que aún será. La superficie tiembla suavemente, como la respiración de un animal dormido. En los días más quietos, se puede ver el fondo, piedras redondeadas, hojas atrapadas, destellos de peces que parecen pensamientos fugaces. El río no olvida. A veces devuelve objetos, una vasija rota, un fragmento de estatua, una moneda ennegrecida por los siglos. Cada hallazgo es un recordatorio de que la historia no muere, sino que espera bajo la corriente, paciente, a que alguien la escuche. En la orilla, los sauces se inclinan como viejos testigos. El viento los mueve y el sonido de sus hojas se confunde con el murmullo del agua. Hay un ritmo, una música tan suave que parece venir de otro mundo. Los poetas antiguos venían aquí a buscar inspiración, a dejarse enseñar por el fluir. Creían que el Alfeo contenía la memoria de todas las palabras pronunciadas bajo el cielo de Grecia. Tal vez por eso, cada verso que nació en estas tierras tiene algo de agua, una cadencia líquida, un resplandor que no se puede traducir. Por la noche, cuando la luna se eleva y las ranas callan, el río cambia. Su superficie se vuelve oscura y profunda, como un espejo que ha decidido cerrar los ojos. Es entonces cuando el Alfeo parece más humano, más sabio. En el silencio, uno percibe un susurro grave, un canto bajo que no pertenece al viento ni a los insectos. Algunos aseguran que es la voz del río recordando a sus antiguos dioses, a los que le hablaban en lenguas de incienso y fuego. Otros dicen que es la tierra misma soñando con los días en que todo tenía significado. Los arqueólogos han excavado a lo largo de sus márgenes, encontrando restos de templos, ofrendas, estelas con inscripciones casi borradas. En una de ellas se lee: el agua es la memoria de la piedra. Y quizás sea cierto. Porque cuando se mira el río con la calma suficiente, uno comprende que su movimiento no destruye, sino que conserva. Lo que pasa por él no desaparece, cambia de forma, se mezcla, renace. Las historias humanas, las promesas, los olvidos, todo acaba aquí, transformado en corriente. Un anciano que vive en un pueblo cercano cuenta que cada primavera el Alfeo le trae el mismo sonido, como una melodía que no cambia con los años. Es la voz de mi madre, dice, cuando rezaba al atardecer. Nadie sabe si es verdad o poesía, pero al escucharlo uno siente que el río tiene oídos, que reconoce a los suyos. Hay lugares donde el agua se vuelve confidente, y este es uno de ellos. Al amanecer, el vapor se levanta sobre el cauce y cubre el valle con una niebla azulada. El sol se filtra en líneas oblicuas, y el paisaje entero parece un sueño que aún no ha decidido despertar. Los pájaros vuelan bajo, rozando la superficie, y cada vez que sus alas tocan el agua, pequeñas ondas se expanden como pensamientos. Es un instante de pureza absoluta, en que el mundo parece recordar su origen. Uno siente que todo está unido, el agua que corre, el aire que respira, el cuerpo que mira, el tiempo que pasa. Cuando el día avanza y el calor llena el valle, el río se repliega, lento, casi invisible. Pero su voz permanece. A veces se oye entre los olivares, otras bajo las piedras del camino, como si siguiera al viajero en su marcha.
Y cuando llega la noche, cuando todo se apaga salvo el reflejo de las estrellas, el Alfeo vuelve a hablar. No con palabras, sino con ese rumor continuo que es más antiguo que el lenguaje. Entonces se comprende que el río no solo recuerda a los dioses, también nos recuerda a nosotros. Nos lleva adentro, nos disuelve y nos vuelve a reunir en su curso incesante. Al final del día, el viajero se detiene una vez más junto a la orilla. Mira cómo la corriente se aleja, cómo se lleva consigo la luz del crepúsculo. Y siente gratitud. Porque hay algo profundamente humano en el fluir, ese deseo de moverse sin cesar, de llevar dentro la memoria de todo lo amado. El río no habla de pasado ni de futuro, solo enseña la lección más simple y más difícil, seguir. Y cuando la última brisa sopla desde el mar y el agua refleja una estrella solitaria, uno entiende que el Alfeo no es solo un río, sino el corazón mismo del tiempo. Porque el tiempo, como el agua, no olvida, solo cambia de cauce para poder seguir cantando. Sobre las ruinas de Delfos, allí donde las montañas se abren como un anfiteatro dormido y el aire huele a piedra mojada y a historia, hubo una noche, dicen los viejos relatos, en que el cielo se quebró sobre la tierra. El rayo descendió no como castigo, sino como beso, iluminando el ónfalos, la piedra sagrada que marcaba el centro del mundo. Fue un destello silencioso, más luz que sonido, y por un instante, todos los contornos del santuario se volvieron de oro líquido, los pórticos, los altares, las columnas truncadas, los fragmentos de inscripción en las paredes. Aquella fue la última vez, cuentan, que el cielo habló a la tierra con claridad. Desde entonces, los dioses fueron retirándose poco a poco, como el mar cuando deja la playa llena de conchas. Pero durante ese instante, entre el trueno y la calma, hubo una comunión perfecta, la divinidad y el polvo respirando el mismo aire. El pueblo de Delfos despertó esa mañana envuelto en un resplandor extraño. Los animales guardaron silencio. Los templos olían a lluvia y azufre. Y en los muros del santuario, los sacerdotes creyeron ver figuras que no estaban allí antes, sombras grabadas por la luz. Algunas parecían humanas, otras, algo más vasto, sin forma precisa. Nadie supo si eran marcas del rayo o huellas de lo invisible. La Pitia, la última de las oráculos, se acercó al ónfalos y colocó su mano sobre la piedra aún tibia. Cerró los ojos y dijo solo una frase: «Ha caído el cielo». Pero su voz no sonó con miedo. Era más bien ternura, como si hablara de una despedida esperada. Los eruditos que estudiaron siglos después aquel fenómeno hablaron de tormentas eléctricas, de placas tectónicas, de coincidencias atmosféricas. Pero ninguno de esos lenguajes podía explicar lo que los pastores juraban haber visto, una luz que descendió en espiral, deteniéndose sobre el templo como una corona, y que luego se desvaneció dejando el aire vibrando durante días. No era destrucción, sino transformación. Como si algo hubiera cerrado un ciclo y la tierra entera hubiera exhalado. Con el paso de los años, la ciudad perdió su poder. Los oráculos callaron. El humo dejó de salir de la grieta y los viajeros ya no subían a preguntar por el porvenir. Pero todavía, cuando la tormenta se cierne sobre las montañas del Parnaso, los relámpagos buscan el mismo punto, atraídos por una memoria que no se borra. El cielo, parece, no olvida su antiguo contacto. De día, Delfos es un museo abierto. De noche, es un templo que respira. Cuando la luna llena roza los capiteles caídos, las piedras recuperan su tono dorado. Los pinos que rodean el valle se inclinan como oyendo algo. Entonces el aire cambia. Hay un zumbido, un temblor leve que recorre la piel. Nadie sabe si es el viento o algo más. En ese momento, si uno se sienta junto al ónfalos y cierra los ojos, puede oír una voz profunda que no pertenece a los hombres ni a las montañas. No dice palabras, es un rumor como el de una respiración antigua. Algunos lo llaman el latido de Apolo, otros, el eco de la tierra misma. El mito cuenta que después del rayo, los dioses partieron, dejando su presencia disuelta en el aire. Pero tal vez nunca se fueron del todo. Tal vez se quedaron en las cosas pequeñas, en el brillo del cuarzo, en la curvatura de las hojas, en el silencio después de la lluvia. Hay una sabiduría suave en esa retirada.
Los dioses aprendieron lo que los hombres aún no, que la eternidad no necesita imponerse, basta con permanecer en las grietas del tiempo. Los arqueólogos que duermen en el valle cuentan que hay noches en las que el trueno no suena allá arriba, sino debajo de la tierra. Como si el cielo, al caer, hubiera quedado atrapado en las entrañas del monte. Entonces, las montañas vibran levemente, como si recordaran el peso de una divinidad que una vez las tocó. A veces, el aire huele a ozono, a fuego recién apagado. Nadie lo teme. Es un aroma sagrado, un recordatorio de que el mundo todavía respira con el pulso del origen. El viajero moderno, al recorrer Delfos, no encuentra ya templos ni oráculos. Encuentra ruinas. Pero hay ruinas que hablan más que las ciudades vivas. En los bloques de mármol, en las inscripciones apenas visibles, hay una delicadeza que no pertenece a la muerte, sino a la quietud. Son fragmentos que contienen una enseñanza que los libros no pueden traducir, que la divinidad no se marchó, solo cambió de forma. El trueno ya no se oye, pero está en nosotros. Cuando cae la tarde, las nubes se enrojecen y las sombras se alargan hasta tocar los cimientos del templo. El viento sopla entre las columnas y produce un sonido semejante a un canto. Los visitantes bajan la voz sin saber por qué. Hay un respeto que no se enseña, nace al presentir lo inmenso. En ese instante, la montaña parece viva, como si respirara. Y uno comprende que el rayo que cayó sobre Delfos no destruyó, sino que consagró. Hay leyendas que dicen que, al morir la última Pitia, su aliento se dispersó en el aire, y cada vez que una tormenta cruza el valle, vuelve a hablar por un momento. Quizás sea su voz la que viaja con el trueno, recordando a los hombres que el conocimiento no se da en la claridad, sino en el destello. El relámpago no ilumina para que veamos, sino para que recordemos que también somos luz. En las noches más limpias, cuando la luna se inclina sobre el Parnaso y el silencio se vuelve casi audible, uno puede sentirlo, el cielo sigue ahí, muy cerca, como si aún rozara la tierra. La frontera entre lo divino y lo humano se disuelve por un instante. Todo se vuelve respiración, un mismo pulso que sube y baja, como una marea de aire y fuego. Entonces Delfos se muestra por lo que siempre fue, no un sitio, sino un instante suspendido entre el trueno y el silencio. Y mientras el viajero se aleja por el sendero de piedra, mira hacia atrás y ve el templo dormido bajo la luz de la luna. El aire aún brilla un poco, como si conservara la huella del rayo. No hay miedo, solo calma. Porque comprender el misterio no es resolverlo, es habitarlo. El cielo no cayó sobre la tierra para destruirla, sino para recordarle que ambos comparten el mismo aliento. Y así, todavía hoy, cada vez que el trueno suena sobre Delfos, no es un aviso ni una amenaza, es un saludo. Una conversación entre lo alto y lo profundo, entre lo que fue y lo que nunca dejará de ser. En la cima de una colina sin nombre, donde el viento sopla con una calma que parece anterior al tiempo y las noches son tan claras que las estrellas parecen tocar el suelo, se alzan los restos de un templo que soñaba con el cielo. Nadie recuerda cuándo fue construido ni que Dios lo habitó. Algunos dicen que fue un santuario dedicado a Urania, musa de los astros, otros, que fue erigido por sacerdotes que deseaban medir la respiración del universo. Lo cierto es que sus piedras guardan una precisión imposible, cada muro parece orientado hacia una constelación, cada columna señala un punto de la bóveda celeste. En sus techos, hoy casi borrados, se han encontrado fragmentos de mosaicos azules con incrustaciones de nácar que brillan débilmente al contacto de la luz lunar. Dicen los arqueólogos que esos mosaicos reproducían un mapa de las estrellas, pero con un detalle inquietante, algunas constelaciones no existen. ¿Son dibujos de un cielo que no conocemos, o tal vez de uno que existió antes del nuestro? El templo, aún en ruinas, conserva un aire de perfección silenciosa. Su entrada es un arco abierto hacia el norte, donde la estrella polar marca su guardia inmóvil. Cuando el viento entra, las piedras emiten un sonido bajo, como un canto monótono, y quien se detiene lo suficiente puede sentir que la estructura respira. No con aire, sino con luz. Porque en este lugar, la luz tiene peso. Atraviesa el espacio como una materia suave que acaricia los muros y se queda en ellos, como si la piedra fuera piel. Al anochecer,
Cuando el sol se retira y el primer brillo de Venus aparece sobre el horizonte, el templo cambia, su sombra desaparece y las columnas se vuelven traslúcidas, adoptando el tono del cielo. Es entonces cuando, según los viejos relatos, el templo sueña. Los sacerdotes que vivieron aquí, si es que los hubo, sabían que los dioses dormían entre las estrellas, y que cada noche era un diálogo entre lo visible y lo invisible. Subían hasta la cima con lámparas de aceite, ofrecían leche y miel, y esperaban en silencio. No pedían nada. Solo escuchaban. La devoción consistía en contemplar. Cuando una estrella fugaz cruzaba el firmamento, no la llamaban señal, sino respiración, el exhalar de un dios distante. Creían que el universo era un cuerpo vivo, que cada luz en el cielo era una célula palpitando. El templo, entonces, no era un lugar de oración, sino de comunión. No se hablaba a los dioses, se respiraba con ellos. Durante el día, el santuario parecía dormido. El sol bañaba las piedras con su fuego blanco y los peregrinos caminaban despacio, como si pisaran el sueño de alguien. De noche, en cambio, el lugar despertaba. Las columnas se volvían espejos del cosmos, y el suelo reflejaba el cielo con una nitidez imposible. Era como si la tierra hubiera decidido imitar el firmamento. Arriba y abajo son uno solo, decía una inscripción encontrada en el dintel principal. El que contempla, es contemplado. Los astrónomos modernos que han estudiado la orientación del templo aseguran que el diseño corresponde a una carta celeste de hace más de 3 milenios, y sin embargo, algunos alineamientos no coinciden con ninguna posición conocida de los astros. Es como si el constructor hubiera querido anticipar un cielo futuro, o recordar uno perdido. El aire allí arriba tiene una cualidad distinta, más liviana, más pura. Incluso en el silencio, se percibe una música tenue, una vibración que parece venir de dentro de las piedras. Los peregrinos antiguos la llamaban el zumbido del cosmos, y decían que quien lograba escucharlo sin miedo podía ver el tejido del universo. No con los ojos, sino con el alma. Porque el templo no era un lugar para mirar hacia afuera, sino hacia adentro. Cada columna, cada piedra, cada estrella reflejada en el mármol enseñaba lo mismo, que el infinito está contenido en la respiración de un solo ser. Cuentan los pastores del valle que, en las noches más limpias, las ruinas se encienden con una luz que no proviene de la luna. Una claridad suave, de color azul plateado, emana de los muros, como si la piedra recordara el fuego del cielo que una vez imitó. Algunos han visto figuras moviéndose entre las columnas, sombras altas, sin rostro, que caminan con lentitud, como si velaran el sueño del templo. No asustan. Parecen custodiar algo, un secreto que no se puede traducir. A veces, cuando el viento sopla desde el sur, se oye un coro bajo, una especie de canto sin palabras que parece venir de todas partes y de ninguna. El aire vibra, las estrellas titilan con más fuerza, y por un instante, todo el cielo parece inclinarse sobre la colina. Luego el silencio vuelve, y el mundo continúa su curso. Los estudiosos modernos explican el fenómeno como una ilusión óptica, un efecto de refracción. Pero los habitantes del valle prefieren creer que el templo aún sueña. Que cada noche, cuando el universo respira, las piedras despiertan para recordar el lenguaje de los astros. En sueños, el templo ve el nacimiento de las estrellas, los incendios de galaxias, las órbitas infinitas de los mundos. Y cuando amanece, el sueño se disuelve en la luz del día, como el recuerdo de algo demasiado grande para el entendimiento humano. Los fragmentos hallados entre sus cimientos revelan una filosofía distinta de la de los otros templos griegos. No hay imágenes de dioses, ni figuras humanas, ni escenas de guerra o victoria. Solo círculos, espirales, constelaciones, líneas que se entrelazan como redes. Una inscripción grabada en el borde de una piedra dice: todo gira. Todo vuelve. Nada muere. El mensaje es simple y profundo, como el propio cielo. Tal vez ese era el propósito del templo, recordarle al hombre que su destino no está separado del de las estrellas, que lo divino no está arriba, sino alrededor, latiendo en cada átomo. Cuando el sol se hunde y el último rayo toca las columnas, el templo parece suspenderse entre dos mundos,
el del día que termina y el de la noche que comienza. Es el momento del tránsito, el instante en que el universo se repliega sobre sí mismo y respira. Las sombras se alargan, los pájaros se callan, y la primera estrella aparece justo encima del arco principal, como si obedeciera una cita antigua. En ese instante, el silencio es absoluto. Y dentro de ese silencio, uno siente algo que no se puede nombrar, una presencia inmensa, cálida, paciente. Es el sueño del templo, que aún continúa, esperando que alguien despierte con él. Cuando el viajero se aleja, con la vista puesta en el resplandor de la colina, comprende que el templo no mira hacia el cielo, es el cielo el que se refleja en él. Comprende también que el sueño del templo no es distinto del suyo, que todos, de alguna manera, llevamos dentro una arquitectura que mira hacia las estrellas. Y que, aunque el tiempo derrumbe los muros y el polvo cubra los nombres, mientras alguien levante la vista en la noche y respire con asombro, el templo seguirá soñando. Porque el sueño de las estrellas no necesita cimientos, solo una mirada que sepa escuchar la música de lo eterno. En un rincón donde la noche no termina del todo y el día nunca se atreve a comenzar por completo, los antiguos situaban Elysión, el jardín del crepúsculo eterno, un lugar no de castigo ni de gloria, sino de reposo luminoso. Los poetas decían que se extendía más allá del océano, donde el sol se hunde al final de su viaje y las olas pierden su voz. No era un cielo, ni un infierno, sino un suave campo donde las almas, cansadas de su propio brillo, descansaban bajo la luz oblicua de un sol que no quema. En la imaginación de los griegos, los héroes no iban allí por victoria, sino por silencio. Elysión no era premio, era sosiego. En ese espacio sin fronteras, los árboles daban sombra sin peso, las flores respiraban perfume sin nombre, y el viento se movía despacio, como si recordara. Se dice que la entrada a ese jardín no estaba marcada por puerta ni por guardián, sino por un cambio de aire. Quien cruzaba su límite lo sabía no por lo que veía, sino por lo que dejaba de sentir, el peso, el miedo, la urgencia. El alma, libre de su forma, caminaba como quien flota sobre el sueño. Todo allí era dorado, pero no como el oro del mundo, sino como el oro del recuerdo, un resplandor apagado, íntimo, que no hiere la vista. En la distancia, los campos se extendían como un mar inmóvil, y entre ellos fluían riachuelos de luz. No había sombra, porque no había sol que la causara. El resplandor nacía de las cosas mismas, de su calma, de su verdad. Los antiguos héroes vagaban allí en silencio. No conversaban ni luchaban. Se miraban con ternura, reconocían en los otros el mismo cansancio, la misma serenidad. No había tiempo, porque el tiempo vive el cambio, y en Elysión todo era plenitud. Algunos veían en ese jardín la metáfora perfecta del alma humana cuando se libera del deseo, un estado donde ya no hay por qué buscar. Allí, los campos de trigo eran eternos, pero nadie los cosechaba. Los caballos galopaban sin avanzar, y las flautas sonaban sin manos que las tocaran. Todo era música suspendida, movimiento detenido. Los mitos hablaban también de un viento que recorría el jardín, un viento que traía el aroma del mundo de los vivos, el humo del hogar, la lluvia sobre la tierra, la voz de los hijos que aún rezaban. Era el único puente entre los dos mundos. Cuando las almas sentían ese perfume, sonreían. No con nostalgia, sino con gratitud. Porque habían comprendido que la vida, con todo su ruido, era solo el preludio de este silencio. Y ese silencio, a su vez, era la forma más pura de la vida. Los filósofos trataron de explicarlo. Algunos dijeron que Elysión era una metáfora del pensamiento que ha alcanzado su perfección, otros, que era la memoria del cosmos, un espacio donde todo lo amado se conserva en su forma más bella. Pero los poetas sabían que no había nada que explicar. Que el jardín no existía en el espacio ni en el tiempo, sino en el corazón de quien lo recuerda. Que todo lo hemos sentido alguna vez, aunque no sepamos nombrarlo, esa calma que llega a veces, después del llanto, cuando el alma se rinde y acepta. En los relatos más antiguos, las almas llegaban guiadas por Hermes, el mensajero que conocía todos los caminos. No las conducía con prisa, sino con dulzura. Las invitaba a mirar atrás una última vez, no para sufrir, sino para bendecir lo vivido.
Luego desaparecía, y el alma quedaba sola en la orilla del campo de luz. Daba un paso, y el mundo cambiaba. No había puerta, ni sonido, ni ruptura. Solo un cambio en la respiración. Como cuando uno se duerme y el cuerpo se entrega. El paisaje era simple, pero infinito, colinas suaves, lagos de espejo, árboles que parecían encenderse desde dentro. En el centro del jardín, según algunas leyendas, había un pozo. No de agua, sino de luz líquida. Quien bebía de él recordaba todas sus vidas pasadas, y al mismo tiempo, las olvidaba. Comprendía que no eran muchas, sino una sola, la vida del todo, respirando en cada forma. Así, los héroes se disolvían lentamente en esa comprensión. Ya no necesitaban nombre ni hazaña. Bastaba con existir. Los más viejos entre los dioses, tal vez incluso Hades mismo, se acercaban a veces al borde del jardín, no para mandar, sino para escuchar. Porque incluso los dioses, con su eternidad pesada, envidiaban esa ligereza. Allí no había tronos ni juicios. Todo lo que había sido grande o terrible se volvía inocente. La guerra era un sueño lejano, la culpa una sombra disuelta. Las almas caminaban descalzas sobre la hierba y cada paso hacía florecer pequeñas luces. Los ríos cantaban en un idioma sin palabras, y el aire tenía la textura de la música. Los poetas tardíos imaginaban que, en el centro del campo, una flor blanca crecía sin marchitarse. Era la memoria del primer amanecer. Nadie la arrancaba, porque todos sabían que la belleza se pierde cuando se posee. Así vivían las almas, contemplando sin necesidad, respirando sin esfuerzo. Todo allí era oración, pero sin voz, gratitud, pero sin forma. A veces, el viento se detenía, y una quietud tan profunda caía sobre el jardín que parecía que el universo entero hubiera contenido el aliento. Era el instante en que el alma comprendía su lugar. No arriba ni abajo, no dentro ni fuera, sino en el corazón mismo del silencio. Entonces, el campo se llenaba de una luz más intensa, y todo, incluso lo invisible, parecía sonreír. Algunos dicen que el amanecer que nosotros vemos aquí, en la tierra, es el resplandor que se escapa de ese lugar cuando una nueva alma llega. Que cada aurora es una bienvenida. Y que cada ocaso, un adiós. Así, los mundos se comunican sin palabras, con luz. Cuando el viajero se duerme bajo el cielo y sueña con un lugar que no ha visto nunca, un paisaje que le es familiar y ajeno a la vez, tal vez ha cruzado el umbral. Tal vez ha sentido el perfume de las flores de Elysión, el aire inmóvil que no pesa, el murmullo que dice sin decir, has llegado. Entonces, aunque despierte y no recuerde nada, algo en él cambia. El corazón late más despacio, la mente se aquieta. Porque ya ha conocido, aunque solo por un instante, el jardín del crepúsculo eterno, donde la vida se convierte en luz y la muerte en sueño. Y ese sueño, cuando regresa, no se olvida, se queda latiendo, muy bajo, como un eco amable del lugar donde todo, incluso nosotros, reposa para siempre. En Atenas, cuando el mármol ya había aprendido el lenguaje de la sombra y los dioses caminaban en voz baja por las grietas del tiempo, hubo una tarde en que el fuego del último templo titubeó, no era una llama grande, ni altiva, sino un hilo de luz persistiendo contra el viento, como un recuerdo que se niega a desvanecerse. La cuidadora anónima, una mujer de manos ásperas por el aceite y la ceniza, lo protegía con el cuenco de su palma mientras el aire cambiaba de siglo, y a su alrededor el pórtico respiraba ese olor dulce del aceite de oliva mezclado con polvo antiguo. Las campanas lejanas de una nueva fe trazaban círculos sobre los tejados, y, sin embargo, dentro del sancta, la llama aún nombraba a los viejos dioses con un susurro dorado. En el patio, un olivo proyectaba su sombra sobre los escalones y las palomas bebían en un cuenco de piedra donde antes habían reposado libaciones. Los edictos imperiales del siglo IV habían prohibido los sacrificios y apagado el rito público. La ciudad se inclinaba a otras oraciones, y, pese a todo, esa mecha mínima continuaba, como si el tiempo la hubiera olvidado o decidido perdonarla. La mujer se llamaba quizá Filóstrata o quizá nadie, y sabía, porque la piedra se lo había dicho, que el fuego no se sostiene por voluntad, sino por escucha, el aceite solo obedece a quien lo custodia con silencio. Esa tarde,
El cielo de Ática tenía el color del cobre viejo, una brisa levantaba el susurro de los papiros almacenados en una sala lateral, inventarios de ofrendas, nombres de benefactores, fechas que ya no herían, y, al pasar, el viento arrancó del rollo una fibra que voló como un insecto luminoso alrededor de la llama. Aún hay canto, pensó la mujer, y acercó la mecha a la vasija para alimentarla, consciente de que lo que nutría ya no era un dios, sino una memoria compartida. En la columnata, un joven estudiante, de esos que todavía discutían, como si en las palabras hubiera salvación, murmuraba que la filosofía podía seguir siendo un templo, aunque los templos fueran cerrados. Recordaba que, décadas después, el emperador decretaría la clausura de la academia, aquel 529 que luego aprenderían los niños en tablillas nuevas, y ese anticipo le dolía en la lengua, pero también le daba una certeza: el fuego migra, buscó decirle a la mujer, el fuego aprende otras vasijas. Ella sonrió con la paciencia de quien oye al mar hablarle a una jarra. La llama no es de nadie, susurró, solo de quien se sienta a su lado sin prisa. Afuera, el Partenón empezaba a vestirse con otros cantos. Pronto sería iglesia, después mezquita, después herida, y siempre montaña. La ciudad cambiaba los nombres como quien cambia la túnica al caer la tarde, mientras los pensamientos, esas aves, seguían cruzando el cielo, como si el aire tuviera un alfabeto propio. La llama tembló cuando el sol tocó el borde de los tejados, parecía escuchar el himno nuevo que subía desde la vecindad, y, lejos de ofenderse, adoptó su pulso. No hay enemistad en las cosas esenciales, solo transmutación. El bronce, el incienso, la palabra, el agua, todo aprende a pronunciar el mismo misterio con acentos distintos. Un anciano entró entonces, apoyado en un bastón gastado por la intemperie, miró el fuego y no dijo nada. De su bolsa de cuero extrajo un pequeño pebetero con restos de resina y lo acercó, no para alimentarlo, sino para recordarle que había sido bosque. La resina, al tocar el calor, habló con humo balsámico. El anciano cerró los ojos y vio la procesión de Dioniso, las noches en que el teatro era plegaria, las carreras en el estadio cuando el río Alfeo era tambor. Vio también a los maestros, sentados bajo plátanos, trazando con un junco mapas del alma, y comprendió que no se apaga un mundo, se afina. En la calle, dos mercaderes discutían sobre rutas y medidas. El lenguaje del trigo continuaba su liturgia sin dioses. Una niña se agachó a recoger una moneda ennegrecida, y la guardó como si guardara un lucero. Sobre la cornisa, un cuervo probó su voz y el sonido cayó, redondo, en el patio, como una sílaba nueva. El joven estudiante, al oírlo, pensó en Heráclito y en ese río al que no se entra dos veces. Miró la llama y entendió que tampoco se entra dos veces en la misma luz. Cada latido es estreno. La mujer de las manos ásperas sabía que había llegado la hora, no la del apagón, sino la del gesto. Tomó la mecha con pinzas de hierro, la inclinó hacia una lámpara pequeña y dejó que una porción de su claridad viajara. No era sacrilegio, era reparto. De una nacieron dos, y de dos 4. Ella colocó una en la estancia contigua, sobre un cuenco vacío donde antaño había granos de cebada, y otra la entregó al anciano, que la cubrió con su manto para protegerla del viento. El estudiante encendió con esa luz un pergamino enrollado, no para quemarlo, sino para que recordara, y la habitación por un instante pareció un pequeño cielo con estrellas improvisadas. Afuera, la tarde se quebró en dorado, y Atenas, con sus terrazas y sus terrazas de terrazas, respiró hondo, como quien comprende un poema sin descifrarlo. El último aceite en la vasija grande formó una lágrima de luz. El pabilo, negro y fiel, bebió cuanto pudo. Ningún dios descendió ni reclamó lealtades. El silencio fue absoluto y, por eso, sagrado. La mujer, el anciano y el joven inclinaron la cabeza, no hacia el pasado, sino hacia el misterio, y cuando la mecha, por fin, exhaló su hilo final, nadie sintió pérdida. El cuarto se llenó de ese resplandor que no hiere, el resplandor de las cosas que han cumplido su tarea. El humo dibujó una espiral breve y se elevó, como si buscara escribir en el techo una palabra que no existe en la lengua de los hombres. El olivo, en el patio, dejó caer una aceituna sobre la losa y fue como un sello. La llama sigue, dijo el anciano, señalando la lámpara nueva, no en el altar, añadió la mujer, sino en la costumbre de cuidar, y en el estudio, dijo el joven,
que también es vigilia, la ciudad, mientras tanto, encendía otras luces, lámparas en casas, candiles en talleres, velas frente a iconos nuevos. Y todas esas claridades, juntas, formaban sobre Atenas una constelación doméstica, humilde y vasta. La última llama del templo no se apagó, se repartió, su muerte visible fue solo un cambio de vasija, y esa noche, cuando la luna subió desde el Saronio con su paso de sal, la cuidadora se sentó al umbral con las manos perfumadas de resina y aceite, dejó la lámpara a su lado y escuchó, oyó el murmullo de las calles, el paso de los gatos, el roce de los plátanos, y, mezclado con todo, un rumor antiguo que no era pagano ni nuevo, sino simplemente humano, la respiración de una ciudad que aprende a recordar sin poseer. Entonces, con una quietud de rito, cerró los ojos y pronunció en voz baja la única oración que comparten los siglos: gracias, y el viento, ese lector del mundo, pasó sobre las tejas y repitió la palabra hasta hacer la luz. Desde lejos, en la colina, un templo convertido en otra cosa devolvió un brillo de luna como quien asiente, y, al final, cuando el sueño vino y la lámpara pequeña siguió guardando su latido, Atenas entendió, sin alardes, sin tragedia, que ninguna llama verdadera termina, se convierte en hábito, en estudio, en música baja, en manos que cuidan, en ojos que miran con ternura la noche, y así, mientras el siglo giraba su página, la ciudad quedó envuelta en un resplandor tranquilo, la promesa de que todo lo sagrado encuentra siempre un cuerpo nuevo donde seguir respirando. Cuando la noche se recoge sobre el mar Egeo y las últimas luces de las ciudades se confunden con las estrellas, el mundo antiguo respira todavía. No en los templos derrumbados ni en los nombres tallados sobre piedra, sino en la memoria silenciosa de quienes escuchan. Todo lo contado, las montañas, los dioses, los ríos, los ecos, las llamas, no ha muerto, duerme bajo la piel del tiempo, esperando que alguien lo sueñe de nuevo. Porque los mitos no se apagan, solo cambian de forma. Como el fuego que se transforma en humo y luego en aroma, como el agua que se eleva en vapor para volver en lluvia. En ese ciclo incesante, los dioses siguen hablando, aunque sus voces ya no suenen en mármol, sino en viento, en páginas, en sueños. Si uno camina al amanecer por la orilla de un mar tranquilo, puede sentirlo, una cadencia leve, un ritmo antiguo que se repite en las olas. Es la misma respiración que un día movió las velas de los navíos que buscaban a los héroes. La misma que llenó los pulmones de los escultores que dieron forma a lo eterno. La misma que ahora, miles de años después, se confunde con la nuestra. Porque lo sagrado nunca estuvo lejos, siempre ha habitado dentro del aliento que tomamos y soltamos sin pensar. El mito no fue invención, sino espejo. Reflejo de nuestra necesidad de dar sentido al misterio. Los hombres del pasado miraban al cielo y veían historias, nosotros miramos una pantalla y buscamos sentido. Pero la raíz es la misma, el deseo de entender por qué existimos, porque el mundo duele y al mismo tiempo consuela. Cada cultura, cada época, cada os ha tejido su propio Olimpo, su propio jardín del crepúsculo. Lo importante no es la forma del Dios, sino el temblor que produce su nombre. Y en ese temblor seguimos siendo antiguos, seguimos siendo los mismos. A veces pienso que la humanidad entera es como un coro griego que nunca dejó de cantar. Cambiamos los escenarios, las máscaras, las lenguas, pero el canto es uno solo, un murmullo que pide comprensión, belleza, descanso. El mito no se escribió para explicar el mundo, sino para acompañarlo. No para responder, sino para abrazar la pregunta. Por eso, cuando cerramos los ojos y escuchamos historias a la luz tenue de una lámpara, los dioses regresan, no en truenos, sino en calma. Se sientan junto a nosotros, invisibles, y vuelven a contarnos lo que ya sabíamos desde el principio, que el universo no está hecho de materia, sino de memoria. En la distancia, el monte Olimpo se borra en la neblina. Las cuevas, los templos, las islas y los ríos descansan bajo siglos de polvo, pero su silencio no es vacío, es espera. Los mitos son semillas enterradas en el sueño de la humanidad, esperando el momento de germinar otra vez. Cada generación las encuentra, las nombra distinto, las riega con sus propias lágrimas. Así el mito sobrevive, no en los altares,
sino en la emoción de quien escucha. Cuando la última palabra se apaga y solo queda el sonido del viento, comprendemos que el ciclo ha cerrado. Que lo contado regresa a su fuente, el silencio. En ese silencio, el corazón late despacio, como si acompañara el pulso del mundo. Todo vuelve a ser aliento, piedra que respira, fuego que descansa, agua que piensa. Y entonces entendemos que la historia nunca fue de los dioses, sino nuestra. Que el Olimpo, la cueva, el jardín y la llama no estaban lejos, sino dentro, en ese lugar donde el pensamiento se vuelve canto y el canto, descanso. Quizá el mito más verdadero sea este instante, tú, escuchando. La voz que te guía es solo una sombra del viento antiguo, la misma que susurró al oído de los primeros narradores. No hay distancia entre ellos y nosotros. La respiración que los sostuvo sigue aquí, sosteniéndonos. Por eso, cuando el sueño te alcance y cierres los ojos, no estarás solo, las montañas te mirarán desde su eternidad, los dioses callarán para dejarte dormir, y el mundo, viejo, luminoso, paciente, respirará contigo, una vez más. Y en esa respiración compartida, suave, infinita, el mito continuará, sin principio ni final, murmurando su verdad más pura, que todo lo que amamos, todo lo que recordamos, todo lo que soñamos, nunca se pierde. Solo cambia de forma, como el aliento que vuelve al aire, como la historia que regresa al silencio.